Buenos días, amigos y amigas. Lo primero de todo, para los que no conozcáis mucho Zaragoza, los romanos fundaron Zaragoza y un romano, Cicerón, decía que la gratitud es la principal de las virtudes y añadía, y posiblemente la madre de todas ellas. Entonces, primero gracias a los organizadores, ¿no? Y gracias también porque este es un gran temazo, ¿no? Es decir, yo creo que todos hemos leído que nuestro vecino Portugal, pues su nivel de matriculaciones quintuplica de vehículos eléctricos el nuestro, ¿no? Y seguramente algo de esa explicación de por qué tiene que ver con lo que estamos hablando en esta mesa, ¿no? La democratización de la recarga, ¿no? Y por eso yo creo que es un tema muy importante al que desde luego de nuestra fundación le hemos dedicado mucha atención. Hemos hecho varios informes sobre cómo está la recarga en España, ¿no? Y muy recientemente, porque lo propio de las organizaciones no gubernamentales es acelerar la implantación del porvenir deseable, ¿no? Pues dirigimos una carta, para no dejarme a nadie, dirigimos una carta al presidente de Gobierno y la rubricamos conjuntamente porque nos parece que el cambio muchas veces cuando hay problemas multicausales tiene que haber soluciones complejas también, porque si no, no se producen, ¿no? Y firmamos una carta dirigida al presidente de Gobierno pidiendo 5 cuestiones para la promoción de la movilidad eléctrica a EDIVE, ANFAC, Faconauto, GAMBAM, Transport and Environment, Fundación Renovables y ECODES y nuestra fundación, ¿no? Porque pensamos que para resolver esta lentitud en nuestro país, pues hay que empujar desde todos los lados, ¿no? Tenemos la suerte de tener, y lo ha presentado ya la gente, por tanto vamos a ir al grano, ¿no? Y yo quería empezarle preguntando a Isabel, ¿no? De CEPSA, sabiendo que la recarga ya está cubierta en las áreas urbanas, más o menos, seguramente la pregunta es un poquito como hay que ser optimista, ¿no? ¿Qué hacemos con los desplazamientos en carretera donde la carga ultra rápida es esencial para evitar las colas? ¿Qué planes tiene CEPSA? Descubre los planes de CEPSA, no tengas miedo, no lo vamos a contar. Creo que son bastante públicos, no creo que vaya a descubrir nada. Pero bueno, primero dar las gracias también. Yo no soy de Zaragoza, pero soy de Lugo, que también fue fundada romana, con lo cual... Es una muralla maravillosa. Efectivamente. Y bueno, no sé si el tema de la recarga urbana lo tenemos cubierto. Si me permitís primero que difiera un poco en eso, porque creo que es todo un reto también el cómo se va a resolver la recarga en el ámbito urbano. Creo que desde hace años ya, no voy a descubrir desde cuántos años llevo yo en la movilidad eléctrica, pero unos cuantos, siempre se ha confiado en la recarga en casa, pero tenemos que ser conscientes de que hay un 65% de la población que no tiene un parking privado, ¿no?, en el que pueda cargar, pero también me voy a permitir dejar una reflexión aquí, y es que yo creo que ninguno nos hemos planteado en la era de la combustión tener un tanque de fuel en nuestra casa. Entonces, creo que las soluciones tienen que ser bastante más sencillas de lo que podamos imaginar. Y en cuanto al interurbano, está claro que ahora mismo parece ser uno de los grandes frenos, ¿no?, para habilitar del todo la movilidad eléctrica. Sí que es cierto, y me gustaría empezar a ser un poco... Creo que todos los del sector tenemos que empezar a ser un poco más positivos, ¿no?, porque parece que siempre estamos lamentándonos, ¿no?, de lo mal que va esto. Yo creo que empieza a haber infraestructura, que es cierto que a todos nos gustaría que las cosas fuesen mejor. Comentaba hace un momento con mi compañero de GALP que nosotros hemos hecho los últimos cálculos que tenemos, es que para hacer una instalación de media tensión tenemos una media incluso de 35 meses. 35 meses en estaciones de servicio. Las estaciones de servicio tenemos una complejidad adicional, ¿no? La buena noticia es que como ya hace mucho tiempo que hemos lanzado todos nuestros proyectos, pues estos proyectos empiezan a ver la luz. Nosotros en CEPSA tenemos un plan para cubrir
todas las radiales, ¿no? Todas las principales carreteras españolas, y queremos cubrirlas con recarga ultra rápida. Y además queremos poner ubicaciones que atraigan al cliente. Nosotros trabajamos mucho y colaboramos mucho con empresas europeas similares a la nuestra, pero que están unos pasos por delante, ¿no? por cómo están los mercados, y sabemos que el cliente al final quiere ir a un sitio donde tenga certeza de que va a poder cargar, ¿no? Y no quiero alimentar el tema famoso de Semana Santa, que creo que tendríamos mucho que hablar de eso, ¿no? Y de cómo se puede manipular la información, ¿no? Pero es cierto que el usuario necesita saber que cuando llegue va a tener un cargador disponible, con lo cual nuestra apuesta va por recarga ultra rápida para que los tiempos de carga se puedan asimilar a los que normalmente tienen los clientes en un repostaje de un fósil, y que además aseguremos que tenemos suficientes puntos de recarga en las ubicaciones como para que el cliente tenga la certeza de que va a tener disponibilidad de carga. Y me parece que ese es el modo y eso es el paso que nos queda por dar. Nosotros tenemos ya 400 proyectos en marcha. De esos 400, la mayor parte están en manos de las administraciones o de las distribuidoras. Ahora estamos afrontando con bastante premura el tema de las distribuidoras, pues porque tenemos más de 100 estaciones con puntos de recarga instalados y solo hemos sido capaces de poner en marcha 32, lo cual es un problema bastante importante, pero la buena noticia es que ya tenemos 100 estaciones con puntos de recarga, ¿no? Entonces, vamos a intentar todos darle la vuelta al discurso y empezar a ver que estamos avanzando. Fenomenal. Antes citaba a Cicerón, pero también tenemos otros ilustres en Aragón, en Lugo seguramente también, ¿no? Y un ilustre es Baltasar Gracián. Y entonces Baltasar Gracián decía, lo bueno si breve, dos veces bueno. Y la organización me ha dicho que hay un premio extraordinario para la gente que haga la intervención más corta y más sustantiva, ¿eh? Entonces, porque estamos ahí peleando contra el tiempo. Entonces, Ignacio de Gal, ¿no? ¿Cómo se alcanza el equilibrio entre la instalación de un punto de recarga en áreas donde hay una buena penetración de vehículo eléctrico y la necesidad de acercar estos puntos de recarga a áreas donde la penetración del vehículo eléctrico es baja, porque a lo mejor no hay puntos de recarga? Danos tu solución. Bueno, no sé si habrá una solución exacta. Lo primero, dar las gracias a Forbes por contar con Galp, a la Fundación Ibercaja y a Mobility City. No sé si hay una solución exacta. Lo que está claro es que la madurez del sector va evolucionando. Como dice Isabel, yo me sumo. Creo que cada vez hay más infraestructura. Creo que el secretario decía, oye, ya tenemos una red, por así decirlo, y está claro que por algún lado hay que empezar, ¿no? Todos empezamos por los sitios donde creemos que va a haber más demanda inicialmente, no es porque creas que va a ser más rentable, que también, ¿no? Y luego poco a poco tenemos que dar esa capilaridad, ¿no? Yo era en la movilidad eléctrica y en España más, Galp de origen portugués, pues sí que comparas los países, España es un país mucho más grande, ¿no? Entonces lo hace mucho más complicado de electrificar. Luego aparte las dinámicas del sector son distintas. Pero bueno, básicamente lo que creo que tenemos que hacer poco a poco, según empezamos por un lado y luego ir expandiendo para dar esa capilaridad a todas las zonas de España, ¿no? Y dejando quizás de tener ese foco en la rentabilidad, sino mirándolo desde una perspectiva holística, por así decirlo, de todo el país, ¿no? En el segundo lugar diría, oye, es súper importante la colaboración. Nosotros, bueno, parece que está aquí preparado, pero al final tenemos mucha colaboración con BMW, con Thunder, hemos tenido históricamente, con Cepsa todavía no, pero estoy seguro que lo habrá. Entonces, bueno, en los ámbitos rurales sí que tenemos un proyecto en la provincia de Soria, en donde estamos desarrollando una red rural, sin ese foco que decimos de rentabilidad, sino con el objetivo de que se pueda fomentar el vehículo eléctrico, y ahí lo estamos haciendo en conjunto con BMW. Con Thunder también, o sea, colaboración entre empresas del propio sector. Yo creo que es súper importante que nos apoyemos entre otros y uno a lo mejor tiene un mayor desarrollo en una zona de España y otro tiene menos, y el objetivo es que nos conectemos entre nosotros para que un usuario que sea cliente de Galp en ese caso se pueda aprovechar, pues a lo mejor en un futuro, de la red que desarrolla Cepsa, que es a lo mejor más potente en otra zona de España, ¿no? Y el tercero diría, pues yo creo que también tenemos que empezar a pensar todos, oye, estamos acostumbrados a un modelo de negocio, como bien decía Isabel, un poco las estaciones de servicio, el oil, cómo suministramos. Yo creo que tenemos que empezar a buscar nuevos modelos de negocio
innovación en ese sentido y algunas ideas que puede ser, os estamos desplegando una red gigante con una inversión tremenda todos y es ¿para qué podemos utilizar esas infraestructuras, ¿no? Entonces estamos ya en proyectos con OMIE, con Technic, bueno, con empresas del sector, con Minsight, viendo, oye, ¿cómo podemos participar en los mercados de flexibilidad local? Y ahí podríamos resolver otros problemas que tenemos en el mercado energético, ¿no? Por así decirlo. Y por otro lado, mejora la experiencia del usuario, que también lo necesitamos, ¿no? Y además nos da esa rentabilidad que también nos da ese puntito a los operadores, ¿no? Por así decirlo. Muchísimas gracias, Ignacio. Para Alberto Herrero, de Thunder, ¿no? Thunder tiene un ambicioso plan de expansión donde la carga ultrarrápida juega un papel muy importante para asegurarse la recarga cuando vas de viaje. ¿Es vuestra forma de democratizar, de responder a la gran pregunta de esta mesa? Posiblemente, y si no lo es nuestra... Es decir, la apuesta no sé si es democratizar el término correcto, pero sí el entender que hay un consumidor privado, que hay un consumidor particular, que también hay un consumidor profesional. Ha habido por aquí compañías que están apostando por la descarbonización vía electrificación de su portfolio de vehículos. Y nuestra apuesta, como bien dices, es desplegar fundamentalmente en foco interurbano potencias, estaciones de recarga de vehículo eléctrico con potencias altas, de tal manera que el comportamiento que se tiene entre grandes municipios o en grandes rutas comerciales pues te permitan en tiempos muy cortos de disponibilidad de tiempo, ¿no? Pues se pueda proceder a esa recarga. Nosotros venir aquí hoy, aprovecho para agradecer la invitación a Forbes, a la Fundación. Para nosotros venir a Zaragoza es venir a casa, es decir, nosotros fuimos adjudicatarios de una gran parte de la red pública que ha mencionado antes la alcaldesa, pero además tenemos una serie de estaciones, como por ejemplo en Épila o en Cetina, donde estamos dando ya servicio no solo, como digo, a vehículo ligero, sino también a vehículo pesado. La realidad es que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de la mañana el mantra que nos persigue en el sector de que no hay puntos de recarga, enciendes la televisión y ves anuncios de coches eléctricos y a alguien diciendo que no hay puntos de recarga, ¿no? La realidad es que, aquí seguro que Galp y Cepsa me corrigen, pero creo recordar que hay 11.000 y muchas gasolineras en España y hay 26 millones de vehículos en el parque móvil. Quiero decir, ni todos tienen un surtidor en casa, ni los usuarios del vehículo de combustión tradicional tienen problemas para recargar en cerca de 12.000 gasolineras, 26 millones de vehículos, donde, por cierto, confluyen todo tipo de vehículos, ¿no? Entonces, tenemos que terminar también, quizás desde AEDIVE y nosotros mismos como operadores, ¿no? Tenemos que levantar la voz y decir, oye, la infraestructura está, los fabricantes de vehículos en su gran medida están haciendo gran apuesta por la electrificación de sus modelos, el precio empieza a ser algo que cada vez es menos preocupante y está mucho más ajustado y, por lo tanto, bueno, pues hay un componente, lógicamente, administrativo de tiempos, tanto de administración pública como fundamentalmente de distribuidoras eléctricas que penalizan mucho, ¿no? Decía Isabel, hasta 36 meses de despliegue para un proyecto en media tensión como los que desplegamos nosotros mayoritariamente dentro de las 150 estaciones que tenemos operativas en España, pero es que tenemos 8 estaciones en Francia ya, donde el comportamiento del sector es infinitamente más avanzado que el de aquí y nos damos cuenta de que lo que hacemos en 6 meses en Francia nos lleva 18 en España. Entonces, no nos diferenciamos tanto de los franceses, es decir, tiene que haber un punto de conexión que encontrar rápido, ¿no? Entonces, bueno, nuestra apuesta por democratizar, por cerrar la intervención, es precisamente intentar hacer ver que el usuario de vehículo eléctrico tiene unas necesidades muy similares al del vehículo de combustión tradicional y, por lo tanto, lo que quiere es llegar a una estación, recargar, hacerlo bien y hacerlo en poco tiempo. Y ya está. Es decir, el usuario de vehículo eléctrico no viene de Urano ni de ninguna galaxia extraña, ¿no? Están entre nosotros. Así que esa es la propuesta. Y Alberto, yo soy un preguntón y el otro día iba en un taxi y entonces le pregunté y tal, ¿no? Y te me decía, no, pero la recarga ultra rápida daña las baterías. ¿Esto es falso? ¿Tenía razón el taxista? No, ¿cómo? Claro. Hay un gran, seguramente fabricante pueda hablar mejor que yo.
nosotros lo que vemos en comportamiento, incluso de flota propia, como de comportamientos de coches que llevan en carretera 3, 4, 5 años o incluso más años, es que la degradación de esas baterías es muy residual comparada con los mensajes que tradicionalmente salen en medios de comunicación. Es importante la compañera que ha estado en la mesa anterior en este sitio, es importante que ella y sus homólogos hagan una buena imagen de todo el sector, porque ya digo, hay mucho mensaje dudoso. No, nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En España se van a invertir los fondos Next Generation en torno a 160.000 millones de euros, ¿no? Y la mayor parte, la inmensísima mayor parte, tienen que ver con el cambio de hardware. Y no se invierte nada en el cambio de software. Y al final, nuestras neuronas importan mucho. ¿Qué es lo que piensan o no piensan? ¿Están equivocadas? ¿No están equivocadas? Marcos, de BMW. ¿Nos vas a regalar algún vehículo a los que estamos aquí como premio? Nos lo ponemos muy fácil. Antes hablaba de democratizar los coches, ¿no? El compañero de Renault. Pensabas no a esos precios, pero bueno. Bueno. Confiamos en ti, confiamos. Estamos viendo soluciones y estrategias de los distintos operadores de puntos de carga y sus planes de desarrollo o iniciativas, ¿no? Pero nos gustaría saber, Marcos, ¿cuál es la visión desde el punto de vista de un fabricante y de experiencia para sus clientes? ¿Qué soluciones y necesidades se buscan? Pues nada, lo primero de todo, agradecer a Forbes la invitación y dejar colar a un fabricante en esta mesa, ¿no? Que estos señores hacen un gran esfuerzo y son la otra parte de la mesa, ¿no? Y hacen por ayudarnos a desarrollar la transición hacia el vehículo eléctrico. Hablábamos antes del momento, ¿no? En el que estamos en España de transición hacia esa movilidad eléctrica, de esa información, y lo decía también la alcaldesa Irene, para mí dos conceptos claves. Uno es la información que le trasladamos al usuario, que es súper importante. Hablábamos antes de las baterías. Las baterías de los coches, es verdad, cuando cargas en una estación ultra rápida, sufre más, pero el propio coche tiene unos sistemas de protección para que la carga se realice con unas condiciones adecuadas y que no dañe las baterías. O sea que ese es otro de los bulos circulantes, ¿no? que hacen daño al desarrollo. Y un punto importantísimo que decía la alcaldesa es el de la experiencia de los clientes. Ese tiene que ser una experiencia muy fácil y muy sencilla. Entonces, yo creo que eso lo estamos intentando trabajar entre todos los sectores, ¿no? Hablábamos de la carga, de carga doméstica y carga pública, porque yo estoy de acuerdo contigo que en carga doméstica pues, estamos ahora alcanzando a ese 35% de gente que tiene una casa unifamiliar o acceso a un garaje y nos es fácil, pero ¿qué va a pasar cuando empecemos a democratizar todavía más la venta y alcanzar a otros perfiles de potenciales usuarios? Eso lo tenemos que gestionar muy bien. Desde BMW ponemos soluciones propias en cuanto a sistemas de cableados, puntos de carga y demás, e incluso nuestro instalador autorizado es capaz de gestionar todo el proceso de una manera propia a través de nuestros sistemas de BMW. En la parte pública es donde más creo que todavía tenemos recorrido. Como decías, creo que se ha avanzado mucho, que tenemos que ser mucho más optimistas en los mensajes de lo que muchas veces somos incluso nosotros, y me miro al ombligo. En ANFAC, en su barómetro de electromovilidad, decía que en este último trimestre del 24 se han puesto en marcha muchos más puntos de carga y hay un crecimiento por todo lo que decíais, ¿no? Habéis lanzado la piedra hace mucho tiempo y estamos viendo ahora ya los frutos de esa piedra que lanzamos. Pero todavía yo creo que en la carga pública nos queda por desarrollar mucho. Hablaba Ignacio de la peculiaridad del territorio español, que yo el otro día en una reunión con mi central le decía, imagínate un donut gigante de más de 500.000 kilómetros cuadrados de extensión, en el que hay una población que está centrada en Madrid, en el centro, y en los exteriores. Digo, todo lo que pasa entre medias necesito cubrirlo y es muchas veces muy complicado. Yo entiendo a estos señores que tienen sus empresas y quieren sacar su rentabilidad, pero
comparado con otros países como por ejemplo Italia, que tiene 300.000, o Alemania, que son 370.000 kilómetros, y nos duplican y nos cuatriplican en puntos de carga, pues creo que todavía nos queda, ¿no? Y eso ayudaría. Y para mí el otro punto importante sería esa facilidad, ¿no? de uso. Hablaba antes la alcaldesa de su sistema con una aplicación, el poder moverte y elegir el sistema de movilidad que más se adapte a ese momento tuyo. Yo creo que es importante el intentar buscar una solución que integre a todos los operadores. Afortunadamente nosotros, y antes lo hablábamos, tenemos nuestra propia red de carga de BMW Mini Charging, que más o menos integra más o menos la mitad, a números gordos, la mitad de los puntos de carga que hay en España, con un 40% de ellos por encima de una potencia de 50 kilovatios. O sea que le damos muchas alternativas a los clientes con una tarjeta y con unas buenas tarifas. Intentamos ponérselo fácil. Yo creo que esa es la clave, no hay mucho más secreto. Amigos y amigas, en esta segunda ronda, como nos queda menos tiempo, más precisión, más seguidores de Baltasar Gracián. Okay. Isabel, la segunda pregunta. La recarga para vehículo particular está mejorando progresivamente. Y decíais, a veces nosotros lanzamos mensajes negativos que en realidad se nos convierten en un boomerang, ¿no? Pero ¿qué tenéis preparado para incentivar no ya al vehículo particular en general, sino a los profesionales, ¿no? Para que se pasen a la movilidad eléctrica? Sí, yo creo que el sector profesional y en el foro de ANFAC se comenta mucho, ¿no? Se ha trabajado durante muchos años con la parte de transición del vehículo particular y nos hemos olvidado un poco del transporte, y al final somos un país de transporte. Y entonces desde CEPSA tenemos una visión un poco más global a la hora de hablar de la transición en el transporte, pues porque a día de hoy hay tecnologías que no son válidas 100% para sustituir el transporte tal y como está concebido, ¿no? Tenemos que tener una visión un poco más a largo plazo. Sí que estamos apostando por la electrificación de transporte de última milla, por supuesto, y también de transportes regionales. Y estamos sacando además soluciones para nuestros clientes de B2B. Nosotros vivimos de nuestros clientes de flotas y de transporte, pero para un transporte más de media-larga distancia, pues estamos tratando de ayudarles en esa transición, que no puede ser una transición brusca. Primero, pues porque no tenemos que pensar siempre en grandes compañías de transporte, sino que al final el sector de transporte español está compuesto sobre todo de pequeñas pymes y de pequeños transportistas que no tienen una capacidad financiera, ¿no? Como para poder hacer una transición a un vehículo eléctrico ahora, que les puede costar 2 o 3 veces más, ¿no? Y sobre todo pues porque hay tecnologías que tienen que llegar aún a este sector, como es el hidrógeno, que están pues en una fase muy prematura, ¿no? Estamos trabajando ya en pilotos, estamos trabajando con muchos fabricantes para tratar de unificar la cadena de valor y tratar de acelerar ese desarrollo de nuevas tecnologías, pero es cierto que vamos bastante más despacio y que necesitan otro tipo de acompañamiento nuestros clientes B2B. Sí. Me he portado fenomenal. Has mejorado muchísimo. No me extraña que tengas ese cargo, porque eres no hay más que decírmelo. Mejoras en minutos. Muchísimas gracias, Isabel, y a todos por el esfuerzo que estáis haciendo ahí de condensar ahí, ¿no? Pero la función del moderador es estar ahí pendiente un poco del tiempo, ¿no? Ignacio, ¿qué plan de implantación de puntos de recarga tenéis para vuestras estaciones de servicio? Sobre todo, claro, yo hablaba antes de Portugal. Vosotros tenéis esa experiencia, ¿no? Deberíais hacer una transferencia fraterna a un pueblo hermano, que valoramos igualmente la importancia de lo ibérico, ¿no? El jamón, tal. O sea que tendríais que ayudarnos ahí, ¿no? Total, sí. Como dices, realmente en Portugal empezamos con la movilidad eléctrica en 2010. 2018 ya se empezó a cobrar por la recarga, ya aceleró en Portugal.
Ya en 2018 en España empezamos a transformar nuestra red de estaciones de servicio. La idea era transformarlas en hubs de servicios, por así decirlo, donde hay que responder a las nuevas formas de movilidad, ¿no? Y una de las palancas era la movilidad eléctrica, ¿no? En España entramos un pelín más tarde, entramos a finales de 2020, principios de 2021, con la idea de, similar a Cepsa, ¿no? De desarrollar una red de carga ultra rápida, ¿no? En nuestras estaciones de servicio. Está claro, y BMW lo sabe, o sea, nos juntamos con BMW para fomentar y agilizar ese despliegue, pero como decías, ojalá teníamos en mente que iba a ser igual de rápido que en Portugal, pero igual que pasa en Francia, en Portugal es muchísimo, muchísimo más rápido, ¿no? Tiempos similares a los que tiene Cepsa, pues son los que tiene Galp en España, cuando en Portugal, por las propias condiciones del mercado, es muchísimo más rápido, ¿no? ¿Qué hemos hecho para agilizarlo? Pues por un lado, oye, trabajar muchísimo con todas las empresas del sector, con las distribuidoras, con los ayuntamientos y sobre todo con empresas del sector que nos dan esa tecnología pues, para implementar esas baterías que te aceleran, aunque sea transitoriamente, el despliegue en el corto plazo, ¿no? Pero realmente Galp, o sea, no nos quedamos en las estaciones de servicio, sino ahora mismo operamos 5.000 puntos de carga a nivel Iberia, la idea es llegar a 10.000. ¿5.000? 5.000 puntos de recarga en Iberia. En Iberia, Portugal, sí, y España. Portugal y España. En España pues estamos bastante menos, ¿no? Como Cepsa estaremos en unos 300 y pico, ¿no? Todavía nos queda. Y por lo mismo que decía Alberto de Thunder, ¿no? O sea, al final creemos que la movilidad eléctrica cambia las costumbres del usuario y por ello tenemos que ir no solo a las estaciones de servicio, ¿no? Sino a otro tipo de ubicaciones. Y luego también por complementar los mensajes que decían, hablamos mucho de movilidad eléctrica y estamos en un foro de movilidad sostenible y como bien decía Isabel, quizás la movilidad eléctrica, y eso creo que estamos todos de acuerdo, es la solución más robusta ahora y más idónea para fomentar la transición, pero es verdad que en el medio plazo tenemos que prepararnos y preparar a nuestros clientes para esas nuevas soluciones, ¿no? Y ahí Galp pues sí que está invirtiendo mucho en la parte de hidrógeno, que vendrá en el medio plazo, todavía nos queda, y en soluciones de HVO, que hemos invertido pues, bastantes millones ahí. Muchas gracias, Ignacio. Alberto, ¿cómo se articula esta colaboración con los ayuntamientos, que son los actores claves, ¿no? Bueno, el Ayuntamiento de Zaragoza es un buen ejemplo, seguramente el mejor hoy, por el foro, ¿no? Nosotros, si bien es cierto que la mayor parte de las colaboraciones que tenemos o de las participaciones que tenemos en el entorno público vinculado a entorno urbano es a través de mecanismos generalmente de concesión de manial, es decir, de explotación de, por ejemplo, en el caso de Zaragoza, durante 15 años de la actividad vinculada a los cargadores que hemos desplegado aquí. Es cierto que nuestro proyecto, si bien es eminentemente interurbano, en eso se parece mucho al proyecto que están desarrollando desde Cepsa, la realidad es que somos adjudicatarios de las redes también de ciudades como Burgos o Vitoria o Bilbao. Además, bueno, pues, por ejemplo, Bilbao, una plaza bastante complicada por motivos evidentes de quién está presente allí, ¿no? Entonces, tenemos un claro compromiso, por eso lo decía antes, el foco es claramente interurbano, pero tenemos un compromiso con esa población que tiene ese 70% casi de la población que no tiene garaje particular y que, por lo tanto, lo que tiene que hacer es buscar sitios donde cargar en su ciudad, en su entorno habitual, y para ello seguramente la mejor herramienta de democratización haya sido la interoperabilidad que comentaba Marcos antes, es decir, la posibilidad de que con un único mecanismo, con una única aplicación, una única tarjeta, el usuario pueda decidir en qué operador cargar, ¿no? Seguramente sería el resumen, intentando dejarle más de minuto y medio a Marcos para intervenir. Muy bien por esa fraternidad. Ante todo. Marcos, los operadores han tenido una evolución en la capacidad y velocidad de sus puntos de carga. ¿Esta evolución es paralela en la tecnología e innovación de las baterías de vuestros vehículos? ¿Estáis avanzando también ahí? ¿Sí? Sí. Estos señores han hecho un esfuerzo y trabajan por mejorar, ¿no?, las capacidades y las velocidades de carga de sus puntos, ¿no? Como decía antes Ignacio, nosotros trabajamos mano a mano con ellos, incluso en las zonas rurales, buscando soluciones y demás. Y nosotros, por la parte nuestra, tratamos de hacer los deberes y creo que los estamos haciendo bastante bien. Por daros nada, de manera muy gráfica y rápida, hace 11 años, cuando lanzamos el primer vehículo de producción masiva eléctrico 100%, nuestro i3, que se ha convertido, yo creo, en el coche de culto eléctrico en la actualidad, tenía apenas 120 kilómetros de autonomía y la gente se movía sin problema.
y una velocidad de carga de 50 kilovatios. 11 años después, nuestro último coche es capaz de casi alcanzar los 600 kilómetros de autonomía, el i5, 580, y tiene una velocidad de carga de 205. O sea, estamos dando saltos muy, muy grandes. Y lo que va a venir en la próxima generación de vehículos eléctricos de BMW, que empezaremos a fabricarlos a finales del año que viene, mejora todavía todos esos registros con una capacidad y una densidad energética de las celdas de un 20% superior, una autonomía de un 30% superior y unas velocidades de carga, gracias a las plataformas de 800 voltios, pues de un 30% más. Así que el futuro eléctrico casi lo podemos tocar, está muy cercano, tecnológicamente acompaña a todos los recursos que están poniendo estos señores. Pues muchísimas gracias, Baltasar Gracián. Estaría muy satisfecho de vuestras intervenciones de sustancia y contención. Muchas gracias por esa contención, ¿no? Y yo diría que antes has hablado, Alberto, de los 26 millones de vehículos, que son también 26 millones de viviendas en nuestro país, ¿eh? Y realmente los 26 millones de vehículos, los 26 millones de viviendas nos ponen delante de uno de los grandes desafíos, que son las emisiones difusas. Porque las grandes emisiones que producen los grandes emisores hacen cuentas y reducen, y se están reduciendo. Pero en el último informe de BC3 del Gobierno vasco, donde señalaba problemas en las emisiones difusas y en la movilidad. Y yo creo que, en parte, resolver ese enorme desafío tiene que ver con lo que he visto que estáis practicando, que a mí me ha gustado, que es el poliamor. Porque decía Ignacio, estamos hablando con BMW, ¿qué tal? Es decir, solo así lograremos resolver este enorme entuerto, ¿no? Involucrando las administraciones públicas, que son fundamentales para la normativa, las empresas para la tecnología, seguramente las ONGs para la transición cultural, porque es que tenemos un enorme problema que resolver y tenemos que concertar energías, talentos. Yo creo que 3 T's quizá, ¿no? Talento, ¿no? Tenacidad, ya que estamos, ¿no? Que estamos en Aragón, esto es fundamental, la tenacidad. Y tejer redes, ¿no? La otra T es tejer redes, que es un poco en parte lo que estamos haciendo aquí, gracias a la gente que nos ha reunido, y vuelvo otra vez a agradecer a los organizadores. O sea que seguiremos en este camino. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.